Estas imágenes muestran precisamente el momento del derrumbe de cada una de las torres. Días posteriores se confirman 2 casos fuera de China, una persona en Tailandia y otra en Japón. Los 2 habían estado en Wuhan. We have therefore made the assessment that COVID-19 can be characterized as a pandemic. Muy buenos días. A todas y a todos, a nombre del Centro Olof Palme México, les doy la más cordial bienvenida a este inicio de este nuevo webinar titulado COVID-19 y la gestión de crisis en un mundo complejo a 20 años del 11 de septiembre. Hoy tenemos panelistas de lujo. El tema de hoy es bioterrorismo, el legado del 11 de septiembre. Procedo para presentar a nuestros invitados. En primer lugar, tenemos al doctor Alfonso Aragón Camarena. Él es licenciado en Relaciones Internacionales por la UNAM, maestro en Estudios de Relaciones Internacionales por la UNAM, maestro en Estudios sobre Política Internacional con una especialidad en Estudios sobre No Proliferación de Armas de Destrucción en Masa en California, Estados Unidos, por el Monterrey Institute of International Studies. Es candidato a doctor en Ciencia Política y Relaciones Internacionales también por la UNAM. Es egresado del Centro Regional de Estudios en Contraterrorismo del Sudeste Asiático, el Instituto de Diplomacia y Relaciones Exteriores en Malasia y el Centro de Estudios sobre Defensa Hemisférica en Washington, D.C. Los temas de terrorismo, contraterrorismo y delincuencia organizada. Ha fungido como profesor en diversas instituciones, tanto educativas como del gobierno, entre ellas destacan la UNAM, el TEC de Monterrey, la Universidad Iberoamericana, la Universidad de las Américas, el Centro de Estudios Superiores Navales de la Secretaría de Marina Armada de México, el Colegio de la Defensa de la Secretaría de la Defensa Nacional, el Instituto Matías Romero de la Secretaría de Relaciones Exteriores, entre otras. Cuenta con 15 años de experiencia docente y más de 90 conferencias impartidas a nivel nacional e internacional en temas de terrorismo, delincuencia organizada, armas de destrucción masiva y seguridad nacional. Ha sido premiado como mejor docente de la UTLA y la Universidad Iberoamericana y cuenta con diversas publicaciones. También ha sido analista en la rama de recolección de información en el Centro de Estudios de No Proliferación de los Estados Unidos en temas de terrorismo y armas de destrucción masiva. Jefe de la Unidad de Asuntos Internacionales del Gobierno del Estado de Tlaxcala y subdirector de Asuntos Bilaterales México-Estados Unidos y jefe de Departamento de Cooperación Internacional en la Secretaría de Salud. También nos acompaña el día de hoy el doctor Benjamín Ruiz Loyola, es egresado de la Facultad de Química de la UNAM, maestro en Ciencias Químicas con especialización en Química Orgánica, estudió un diplomado en Periodismo Científico. Además de la química orgánica, su ámbito de experiencia es la seguridad y los materiales peligrosos, incluyendo el impacto ambiental y la contaminación. Dentro de los materiales peligrosos incluyen armas de destrucción masiva y las drogas. La Organización de las Naciones Unidas lo reclutó en enero de 2003 para integrarse a la Comisión de las Naciones Unidas para el monitoreo, la verificación y la inspección, acreditando un curso de capacitación y adiestramiento en Viena, lo que lo llevó a ser el único inspector de armas de destrucción masiva de nacionalidad mexicana en Irak en ese mismo año. En 2003 también formó parte de la Comisión de Salud Fronteriza México-Estados Unidos como asesor en asuntos relacionados con el terrorismo. Formó parte del equipo designado por la Secretaría de Salud para dar respuesta a la eventual pandemia de influenza en nuestro país entre 2003 y 2006. Ha escrito más de 90 artículos de divulgación, tanto en revistas como en periódicos nacionales o extranjeros, y ha participado en programas de televisión y radio. También ha impartido más de 150 conferencias. Entre sus publicaciones, tanto de autoría propia como colectivas, destacan Los desastres en México, una perspectiva multidisciplinaria, Cuando el destino nos alcance, Terrorismo, democracia y seguridad, Terrorismo, una visión internacional, y entre las individuales están ¿Cómo ves? Las drogas, publicado por la UNAM, Usos del agua y usos del petróleo. Fue integrante del Consejo Técnico de la Facultad de Química y actualmente se desempeña como jefe de la sección de Química Experimental y Aplicada en el Departamento de Química Orgánica. Y finalmente nos acompaña también nuestra presidenta, la doctora María Cristina Rosas,
Ella es profesora e investigadora de tiempo completo en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM desde hace 34 años. Es doctora en Relaciones Internacionales por la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM. También es doctora en Estudios Latinoamericanos por la misma institución. Maestra en Paz y Resolución de Conflictos por la Universidad de Uppsala, Suecia. Cuenta con un diplomado en epidemiología analítica por la Facultad de Medicina de la UNAM y posee también la especialidad para educadores de diabetes por la Universidad de Anáhuac. Cuenta con un diplomado en diplomacia de salud global por la Escuela de Altos Estudios Internacionales en Ginebra, Suiza. Es autora y o editora de un centenar de libros sobre negociaciones comerciales internacionales, así como tópicos relacionados con la seguridad nacional e internacional y la política global. Entre ellos, la seguridad extraviada, apuntes sobre la seguridad nacional en México en el siglo XXI, China en el siglo XXI, hacia una nueva bipolaridad. Ha sido miembro del panel de expertos de la Comisión Ambiental para América del Norte del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Es también miembro del Consejo Consultivo de la Agencia Espacial Mexicana y miembro de la Academic Council of the United Nations y de la American Political Sciences Association. Es presidente del Centro de Análisis e Investigación sobre Paz, Seguridad y Desarrollo, OLOF-PALME, ganador en 3 ocasiones del Premio de Investigación Económica Maestro Jesús Silva Herzog, otorgado por el Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM. Es consultora de organismos internacionales y gobiernos en torno a negociaciones comerciales internacionales. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores. Es columnista en las revistas Etcétera y Alcaldes de México, en el diario Río Grande Guardián, miembro del Consejo Editorial de Globalítica, al igual que comentarista sobre temas internacionales en 11 Noticias, ADN 40, en el canal del Congreso de CNN, en el canal del Congreso, en CNN Español, Sputnik News, Radio Educación, BBC News, Radio France Internacional, Radio UNAM y diferentes medios impresos y digitales extranjeros. Sin más, le doy la palabra al doctor Alfonso para que nos presente su tema, por favor. Muchas gracias. Muchas gracias, Quetzali. Antes de iniciar con los trabajos y el análisis, primero quisiera agradecer la amable invitación que me hace María Cristina y el Centro de Estudios OLOF-PALME para atender este tan importante espacio de debate y de reflexión en torno a uno de los temas que me parecen fundamentales en la agenda, considerando el actual contexto y cisma sanitario que estamos viviendo. Un gusto también, por supuesto, compartir mesa con Benjamín, con quienes he tenido oportunidad de compartir cualquier cantidad de mesas a lo largo del tiempo, particularmente enfocadas en terrorismo y seguridad nacional e internacional. Y pues, sin más, me voy a permitir comenzar con el tema que me fue asignado en esta ocasión. Uno de los temas que tienen que ver con especialidades en materia de terrorismo es hablar de terrorismo y armas de destrucción en masa, pero particularmente desde el punto de vista biológico, lo cual obviamente nos implica un tratamiento muy particular en materia metodológica, sobre todo por la enorme cantidad de información que se ha estado generando a partir pues, de la pandemia que estamos viviendo y de algunos otros detalles que vale la pena tomar en cuenta, sobre todo para realizar proyecciones adecuadas y tener en la mano sustento para los análisis cuantitativo y cualitativo que la van a sostener. Entonces, sin más, pediré el apoyo, por favor, de nuestros anfitriones para la presentación, si son tan amables. Muchas gracias. Si pudiéramos pasar a la siguiente, por favor. Lo primero, colegas, para hablar en el caso del bioterrorismo y para quizás en esta ocasión por cuestiones de tiempo no dedicarle tanto a los antecedentes y a las cuestiones de definiciones que por supuesto en su momento comentaremos de manera muy rápida y sucinta. Lo importante es quizás en este momento hablar sí de bioterrorismo, pero entender desde dónde viene la importancia del tema, cuál es la naturaleza de la amenaza y sobre todo desde cuándo tenemos esta idea o esta percepción de que el uso de agentes biológicos pueden llegar a ser útiles para la planeación de cierto tipo de actividades violentas, ya sea perpetradas por actores estatales o actores no estatales. En este caso, resulta fundamental entender que ya desde hace mucho tiempo el que se pueda presentar un ataque terrorista con agentes biológicos no es un tema de ficción, es una realidad, ya tenemos antecedentes. Y bien apuntaba la comunidad de inteligencia de los Estados Unidos desde hace ya mucho tiempo. No es una cuestión si va a suceder, sino es una cuestión del cuándo. Y sobre todo países
como este que acabo de mencionar, que han tenido en su haber ya experiencias en materia interna muy particulares en la materia, que se acompañan de otras que en su momento revisaremos. Entonces, hablar de bioterrorismo no es de ninguna forma hablar de ficción, es hablar de algo que ya ha sucedido en la historia y es algo que puede llegarse a presentar en el siglo XXI con las condicionantes y variables que en un momento más vamos a revisar. Ahora, tenemos grupos en la actualidad que sí han estado interesados en el desarrollo de cierto tipo de capacidades biológicas y que implican, por supuesto, el equipamiento, la capacitación correspondiente, la obtención de los materiales, el desarrollo de la tecnología, la producción de mecanismos para la dispersión de los agentes, etcétera, etcétera. Entonces, sí tenemos grupos, hablaremos también de ellos en un momento más, y me parece fundamental también entender desde un punto de vista cuantitativo de qué datos podemos abrevar para entender que esto es realmente un problema, y eso es algo que comparto con ustedes en la pantalla, que es una parte de la base de datos que tiene la Universidad de Maryland, en donde se tratan de resumir el tipo de agentes que en materia de armas de destrucción en masa han tratado de ser utilizadas o planificadas para efectos de algún atentado violento, y me parece que los datos son pues muy claros. Tenemos 107 tipos de eventos relacionados con agentes biológicos, 400 en el caso de químicos, 55 con radiológicos y 18 con nucleares. Y teniendo estos datos en mente, me gustaría pasar a revisar algunos detalles importantes sobre los antecedentes. Es decir, ha habido grupos que antes de la entrada del siglo XXI han intentado desarrollar actividad violenta con agentes biológicos. Como decíamos, la respuesta es sí. Vamos a verlos. Por favor, la siguiente. Esta lámina no pretende ser exhaustiva de ninguna forma, pero sí dejar en claro que ha habido grupos de muy diversos orígenes, con agendas y objetivos muy distintos también, que han en su momento intentado utilizar algún agente biológico para llevar a buen puerto sus planes. Ejemplo de ello, por ejemplo, es 1972, la organización RISE, que estaba liderada por un par de jóvenes, Allen Schwander y Stephen Perry en los Estados Unidos, un grupo que podría haberse considerado en su momento de corte ambientalista, con características catastrofistas y apocalípticas, un grupo que tenía en mente robar, de acuerdo con su planificación, algunos biológicos apocalípticos, distribuirlos en el planeta y pues que esto pudiera llevar a la muerte a la mayoría de las personas, entendiendo que las personas pues estábamos considerados una especie de virus o de cáncer para el planeta y pues que había que salvarlo. Y esto es 1972. Tuvimos en el 84 del siglo pasado un caso también muy particular, que fue el del culto Rajneesh, un culto alojado en Oregon, en los Estados Unidos, que para efectos de ganar un proceso de elección popular decidieron rociar un agente en barras de ensaladas de restaurante con la intención de incapacitar a la gente y que no pudiera asistir a la votación. Entonces, bueno, ya tenemos otro caso muy interesante, el de Aum Shinrikyo, que por lo general es muy famoso por los atentados de El Gazarín a mitad de los 90 en el subterráneo de Tokio, pero quizás poca gente sepa que también este grupo intentó hacer desarrollos biológicos importantes. Hubo investigación en materia de anthrax, en materia de toxina botulínica, en materia de fiebre Q, incluso de ébola. Este grupo mandó operativos al continente africano para hacerse de muestras y ver si a partir de ello podían desarrollar el agente. Afortunadamente no fue el caso, hubo limitaciones técnicas importantes para el grupo. Y pues tenemos otro caso que es, me parece por todos y todas conocido, que es las cartas de anthrax o el famoso Americanthrax, como le quieran llamar ustedes, en los Estados Unidos, que se asociaron con los atentados de las Torres Gemelas en 2001. Entonces, esto simplemente demuestra que sí ha habido antecedentes en la materia y aunque afortunadamente no han llegado a presentarse casos con una enorme cantidad de decesos, sí han llegado a suponer cierto tipo de inestabilidad para los estados y por supuesto las sociedades que les ha visto o que han sido testigos de este tipo de atentados por cosas que en un momento más vamos a comentar. Vamos a pasar a la siguiente, por favor. Y quizás en el contexto actual de la pandemia, vale la pena preguntarnos muchas cosas en términos estratégicos respecto a cómo podría de alguna manera afectar la pandemia y cómo se vincularía de particular forma con el bioterrorismo. Y una de las preguntas que me parece torales en esta discusión es si actualmente la pandemia que tenemos de COVID
pudiera detonar el interés de grupos terroristas para desarrollar ataques con agentes biológicos. Y aquí las respuestas pueden ser de muy diversos órdenes y además extremadamente polarizadas. ¿Por qué comento esto en particular? Porque sí tenemos cosas que han cambiado mucho del contexto actual al contexto que en su momento vivieron los actores que acabo de referir como antecedentes. Es decir, aquellas personas que en los 70s, en los 80s o en los 90s del siglo pasado quisieron desarrollar terrorismo biológico, quizás encontraban cierto tipo de facilidades y de obstáculos que hoy día ya se modificaron. El contexto actual, por ejemplo, promueve cosas que antes no teníamos, como cuáles, la socialización o democratización de tecnologías. Hoy día es mucho más fácil para individuos o ciertos grupos acercarse a insumos tecnológicos y conocimiento que en el pasado quizás hubiera sido imposible. Cosas, por ejemplo, hoy tenemos a la mano como biología sintética, tenemos el caso de vehículos aéreos no tripulados, tenemos el caso de drones para efectos de dispersión, que insisto, hace quizás 25 o 30 años hubiera sido muy difícil concebir, cuando menos por parte de una agrupación terrorista. Tenemos el caso de ya un internet muy potente, el caso de redes sociales para efectos de reclutamiento, selección y acceso a cierto tipo de información. Y esto es algo que en su momento Audrey Cronin, una gran especialista en materia de terrorismo, investigadora en la materia, relacionaba con algo que se le llama la era del empoderamiento letal. Es decir, vivimos una época en donde un individuo o un cúmulo pequeño de individuos es susceptible de generar grandes daños, no solamente a los tejidos sociales, sino a las estructuras de gobierno y al Estado en su conjunto, cosa que quizás hace 25 o 30 años hubiera sido muy difícil de concebir. Entonces, bajo esta lógica, podríamos pensar que sí, hay más posibilidades de que se pudiera desarrollar un ataque biológico pensando en esta línea de trabajo. Sin embargo, para poder hacer eso, la motivación no basta y el que exista la tecnología no basta. Es decir, intención no se equipara con capacidad. Y en eso tenemos que referirnos entonces a aquellos elementos o aquellos factores que por supuesto son inhibidores de este tipo de esfuerzo. ¿A qué me refiero? Que hoy día el planeta también ha avanzado mucho en materia de regímenes internacionales que pues se encargan, entre otras cosas, del control de exportaciones, licencias de uso final de algunos insumos que están considerados estratégicos para el desarrollo del armamento o de cualquier otro tipo de actividad que se quisiera hacer con ellos. Hay instrumentos jurídicos muy importantes que han ido avanzando poco a poco para efectivamente llevar a buen puerto la aplicación de la política pública nacional. Hay habilidades técnicas y conocimientos muy particulares que se requieren para el desarrollo, por ejemplo, de biológicos y su armonización en cierto tipo de dispositivos de dispersión que no es fácil hacer y por lo tanto requieren una especialidad académica y práctica muy importante. Y pues obviamente algo que ha detenido también a los grupos es la contención de los efectos de los ataques. Es decir, atacar con agentes biológicos puede llegar a implicar también un posible rebote de los mismos atentados. Entonces, como verán, pues tenemos algunos elementos o factores que pueden incidir en que esto sí podría presentarse, otros que siguen ahí que nos dicen que quizás no sea tan seguro. Vamos a pasar a la siguiente, por favor. ¿Por qué creemos que ahora el contexto podría llegar a ser interesante quizás para algunas agrupaciones o algunos individuos para poder desarrollar terrorismo biológico? Bueno, el problema con la actual pandemia es que ha arrojado cierto tipo de consecuencias que no pueden ser obviadas por algunos de esos grupos o por algunas personas que podrían estar interesadas en ello. Lo primero es el deterioro económico sustantivo que hoy estamos viviendo por efectos de la pandemia, efectos psicológicos que van a ser de corto, de mediano y de largo plazo. Tenemos la percepción que existe de buena parte de tejidos sociales a lo largo del planeta de fallas gubernamentales en la anticipación del riesgo y, por supuesto, en la atención de la pandemia misma. Una imagen de vulnerabilidad de los estados frente a enfermedades que quizás antes no se tenía y, por supuesto, un número importante de decesos. Elementos que podrían considerarse atractivos para quienes quisieran desarrollar en su momento algún atentado con algún agente biológico, sin duda. Ahora, esto también lo hemos visto ya respaldado en los cambios de narrativa que han operado algunos de los grupos a su favor, como por ejemplo tenemos el caso del Daesh, que refiere a la pandemia como una suerte de castigo divino, que
llegó a China y pues se le pide a las personas aprovechar este momento de debilidad de parte de los estados por estar concentrados en la atención de la pandemia para la realización de ataques. O tenemos el caso de Boko Haram, que en su momento ha referido a la actual pandemia como un castigo para quienes desobedecen al Islam, o el caso de Al-Qaeda, que considera que esto que estamos viviendo es una consecuencia de la falta de fe respecto al Islam y la distancia de la metodología divina, como ellos le llaman. Y por supuesto, no todo tiene que ver necesariamente con el ámbito religioso. Hay otros grupos que están alejados de eso, pero con base en ideología particularmente de derecha, han llegado a comentar que es importante que ahora en la pandemia hay que propagar intencionalmente la enfermedad entre algunas minorías que no son deseadas por ellos. Entonces, como verán, sí ha habido un aprovechamiento importante de parte de grupos terroristas de la pandemia, y esto demuestra entonces que quizás pudiera llegar a haber interés de alguno de estos grupos, como ya sucede, en el desarrollo de algunos biológicos para atentados. Vamos a pasar a la siguiente, por favor. Y esto es simplemente para poner, colegas, pues algunos ejemplos muy claros de esto que estamos hablando, cómo se ha percibido el tema. El caso de Al-Qaeda, como ustedes saben, un grupo que ya tiene un tiempo andando en el planeta desde antes del siglo XXI. Es un grupo que ha intentado hacerse de distintos materiales propios de lo químico, lo biológico, lo radiológico y lo nuclear. Quisieron desarrollar un proyecto de Anthrax, liderado en su momento por Ayman al-Zawahiri, quien queda como líder de la organización tras la muerte de Osama Bin Laden. Hubo intentos muy variados de hacerse de Anthrax, toxina botulínica y por supuesto ricina, y también hubo intento de la adquisición de agentes, pero en países muy particulares. La mayoría de ellos eran repúblicas exsoviéticas, en otros casos fueron países de Europa del Este como la República Checa, Kazajistán en el primero de los casos, en fin. La siguiente, por favor. Esto ha tenido también implicaciones porque ha habido testimonios, por ejemplo, de cómo el grupo intentó a través de su liderazgo empezarse a hacer de equipos que pudieran facilitar la transmisión o la diseminación, por ejemplo, de agentes biológicos. Tal fue el caso del 2001, cuando Ahmad Rassam testificó el hecho de que Osama Bin Laden estaba buscando la obtención de aeronaves para la diseminación de los agentes, el descubrimiento de un laboratorio en Afganistán, por ejemplo, con evidencia de interés en ataques biológicos, particularmente al sector agrícola, el planteamiento en su momento de al-Zarqawi, líder de Al-Qaeda en Irak, para utilizar ricina en un ataque en Londres, o en su defecto, todos estos esfuerzos de reclutamiento para conseguir capital académico y científico especializado, como el caso del microbiólogo Abdur Rauf de Pakistán y el bioquímico malayo Yazid Sufat, demuestran que existe un interés de parte de ciertas agrupaciones para poder hacerse de biológicos y con esto desarrollar ataques con un alto nivel de mortalidad. Vamos a la siguiente, por favor. Pero pues decíamos, Al-Qaeda quizás no es el único grupo, tenemos otros. El caso del Daesh pues no se queda atrás, el autonombrado Estado Islámico experimenta en 2014 un repunte muy interesante de violencia con su proyecto además del califato, que le va a permitir en su momento estar reclutando gente de la región con diversos tipos de especialidades. Uno de ellos fue un físico tunecino del cual se logró recuperar una laptop en donde se hablaba, por ejemplo, de cómo se podía realizar un ataque con peste bubónica. Esto también llevó a las autoridades correspondientes a pensar en todas las redes que tenían de simpatizantes, este grupo en particular en el planeta, que pudieran llegarles a apoyar para la obtención de cierto tipo de agentes biológicos, ya fueran bacterias, ya fueran virus, ya fueran hongos, fueran riquezas o fueran toxinas, y esto obviamente desató pues todo un planteamiento y una serie de generación de escenarios importantes al respecto. También ellos intentaron reclutar personal. El caso del asesinato del titular del Departamento de Física de la Universidad de Mosul así lo demostró. Al negarse a cooperar con ellos para la generación de armamento biológico, fue simplemente asesinado. Y un caso muy interesante que fue el de Mohamed Abrini, quien estuvo relacionado con los ataques de París en 2015. En su momento fue capturado con una bolsa de excremento, vísceras de animales y explosivos, es decir, bombas animales, como le dicen ahora. Entonces, otra vez, simplemente esto demuestra que tenemos, hay grupos, que tienen interés para desarrollar atentados con agentes biológicos. Vamos a la siguiente, por favor. Y bueno, para no hablar quizás necesariamente de los grupos que son multicitados
redes sociales y por supuesto en medios electrónicos e impresos de comunicación. Quizás vale la pena hablar de otros que pues no son quizás tan conocidos, pero también han tenido intenciones, tales han sido grupos como el famoso Yamal al-Islamiyya, que opera en el sudeste asiático. Para 2008 el gobierno australiano ya había definido al grupo como una amenaza muy particular. Se sabía que parte de su estructura había trabajado con Al-Qaeda, particularmente en lo que implicaba la obtención de materiales CBRN, y que tenían especialidades en esa materia. Por lo tanto, había una alerta muy importante ahí, y finalmente fue detectado un manual de 26 páginas, obviamente escrito a mano en su momento, que compilaba diversas fuentes, como mencionó en la lámina, entre los cuales destacaba el manual de veneno Mujahideen, que incluía, por supuesto, formas en las cuales se podía llegar a desarrollar algún agente químico, que se podían utilizar pesticidas, narcóticos, pero sobre todo toxinas, que es el caso que nos ocupa ahora. Entonces, esto simplemente pone sobre la mesa el hecho de que el bioterrorismo sigue estando presente como un tema, el hecho de que los anteriores ataques no hubieran causado el número de decesos pues planeado en su momento, no significa que deje de ser una amenaza importante, sobre todo por las condiciones que mencionamos ya hace algunos momentos, y que no se cree que esto, por supuesto, vaya a limitarse, o cuando menos a modificarse en el futuro próximo. ¿Qué grupos hemos visto o qué tipo de grupos hemos visto en el siglo XXI que han adquirido especial interés en materia de agentes biológicos? Hay de dos tipos: los religiosos por una parte, los extremistas de derecha por otro, y ellos guardan en lo particular una característica en común, o tienen un común denominador, y eso es que no pretenden la modificación del Estado, pretenden la sustitución del Estado y de sus bases, o, dicho también de otras palabras, es destruir la sociedad a través de un colapso social para posteriormente reconstruirla. Y como ustedes saben, pues los grupos de derecha radical particularmente vienen observando un ascenso muy importante desde hace algún tiempo, y los grupos religiosos siguen manteniendo todavía la preeminencia en materia de tendencias, como la hemos visto cuando menos de unos 25 o 30 años a la fecha. Eso, colegas, es simplemente para poder poner sobre la mesa algunos elementos sobre bioterrorismo, a reserva de que después podamos platicarlos con un poquito de más calma. Y sin más, voy a dejar aquí mi exposición para dar paso también a las pues muy importantes reflexiones que seguramente vamos a tener ahorita de María Cristina y de Benjamín. Muchísimas gracias. Le agradecemos mucho al doctor Alfonso Aragón por sus reflexiones sobre bioterrorismo en el siglo XXI, este recuento histórico que hizo sobre algunas organizaciones y el interés que pueden tener en la actual pandemia. Les recordamos que pueden mandar sus preguntas, ya sea por el chat para quienes están viéndonos desde Zoom, o también por el chat de Facebook para nuestros invitados. Y a continuación le doy la palabra al doctor Benjamín Ruiz Loyola. Adelante, doctor. Gracias. Voy a compartir la pantalla. ¿Se ve bien? Sí, sí, doctor. Ok. Le puse por título que 20 años no es nada, porque pareciera que no es nada, ¿no? Entonces vamos a hacer un recuento rápido de... Recordemos, ya se refirió Alfonso a esto. Después de la caída de las torres, tuvimos las cartas con Anthrax, que fueron problema serio. En la comunidad internacional se maneja una clasificación muy de origen estadounidense, en donde los patógenos de interés particular, por su posibilidad de ser utilizados como agentes de bioterrorismo o agentes de guerra química, se catalogan en tres. La categoría A, que son los más violentos, y ahí tenemos anthrax, botulismo, peste, es decir, los más difíciles de controlar, algunos que ya inclusive deberían seguir desaparecidos, como la viruela, pero que no lo están ahora porque ya fueron reconstruidos con biología sintética.
Categoría B, en donde hay bacterias, virus, toxinas, protozoarios, hongos que no son tan violentos. Una diarrea ya prácticamente no mata, pero sí ataranta, por ejemplo. Pero un ataque con ricina sí es, en la mayoría de los casos, va a tener que ser mortal por necesidad, porque es un agente neurotóxico. Y hay una categoría C, en donde hay cosas menos problemáticas y en donde están catalogados el SARS, el MERS, la influenza y actualmente nuestro SARS-CoV-2. En las figuras a la izquierda tenemos el SARS-CoV original y a la derecha el SARS-CoV-2 en una representación, y la diferencia principal es la longitud de la proteína S. Básicamente esa es la diferencia que hace que SARS-CoV-2 tenga más facilidad para penetrar en las células. Y la variante Delta tiene una nueva variedad, una nueva variación en la proteína S que le hace mucho más fácil de transmitir. Hay en ciencia un concepto que es el uso dual, que se refiere a que algo puede tener un uso legítimo y otro ilegítimo. Por ejemplo, hay procesos de fermentación que los puedo utilizar para hacer yogurt y todo el mundo sea feliz pensando que está a dieta, o para hacer toxina botulínica, que no necesariamente va a ser para matar a la gente, también puede ser para eliminar o reducir las arrugas en la piel, fundamentalmente femenina, porque no es que sea yo discriminatorio. También hay varones que les encanta ser vanidosos. O equipos, puedo tener un destilador que sirva para destilar agua y purificarla para venderla, o un destilador para purificar cocaína. O sustancias de uso dual, por ejemplo, el aluminio, que me puede servir para trastos de cocina, para una olla, o bien para elaborar tubos para el ultracentrífuga y poder enriquecer uranio con diversos objetivos. Entonces, el uso dual es un problema que cada vez es mayor. Y hemos desarrollado mucho la biología sintética. ¿Qué es la biología sintética? La combinación de biología, química, ingeniería y cómputo, en donde tomamos una célula y mediante procesos de biología, sustancias químicas, mecanismos de ingeniería, todo auxiliado por una computadora, modificamos esa célula. Y hasta ahorita el caso más importante es la manipulación genética utilizando, por ejemplo, el CRISPR-Cas. La imagen nos muestra exactamente lo que hace. Corta un pedazo del ADN y le inserta un pedazo de un ADN diferente, y esto modifica sensiblemente. ¿Hasta dónde se ha llegado con la biología sintética? ¿Hasta dónde se ha llegado con CRISPR-Cas? Bueno, veamos, ya se ha logrado reconstruir el virus de la influenza española de 1918 con un interés puramente académico. Si alguien lo utiliza con otro interés, pues estará demostrado el uso dual de las técnicas de biología sintética. Así fue como se hizo, es simplemente una imagen para que se vea que sí, como decía Alfonso, se requiere buen conocimiento, pero con dinero baila el perro y con secuestro se obliga al perro a bailar aunque no haya dinero. Entonces, las gentes más capacitadas tienen que ser necesariamente personas que sean muy cuidadas y con una ética a prueba de balas. En 2012, trabajando con el virus de la gripe aviar H5N1,
Dos grupos diferentes en el mismo año, en el mismo mes, publicaron dos artículos que dan cuenta de una modificación hecha en este virus que le permite ser transmitido ya no solamente entre aves, no ser transmitido al humano por el contacto directo. Trabajando con hurones se demostró que se puede transmitir de hurón a hurón a través del aire. Y como el sistema respiratorio del hurón es muy parecido al sistema respiratorio del ser humano, esto permite pensar que esa modificación hace que el H5N1 pueda en un momento dado ser transmitido entre seres humanos a través del aire. Esto es sumamente complicado. Llevó a que el Consejo Asesor de Ciencias y Bioseguridad en Estados Unidos pidiera que se diera una censura sobre estos artículos y otros de ese tipo para evitar el mal uso. Sin embargo, pues no hicieron lo mismo cuando se publicó lo del virus de 1918, entonces no había ninguna razón. Además, hay una cuestión importante. En ciencia, lo importante es publicar para que se pueda contrastar los resultados, se puedan en su momento repetir para validarlos. Si no ocurre esto, no es buena ciencia. Entonces, hubo un problema muy, muy serio. Se estableció una moratoria voluntaria de 60 días en donde los artículos ya publicados aparecían censura, no entre, no vea, no, o sea, absolutamente absurdo, como si fuera un programa de televisión a las 10 de la mañana en un canal para niños y una película pornográfica. No la veas porque te puede hacer daño. Entonces, la censura no prosperó, pero generó un buen debate en el sector científico sobre las consecuencias de la censura y se llegó a la conclusión de que no es un problema de la ciencia, es un problema del ser humano cómo utilice la ciencia. Así de sencillo, ¿no? La censura en ciencia no es algo nuevo. Aquí vemos que en 2002 ya se hablaba de que no es una buena idea, pero también vemos que hay un artículo sobre censura científica de 1939. ¿Por qué? Porque les preocupaba que lo que se publicara lo pudiera utilizar Hitler, como si Hitler no tuviera su propio equipo de científicos sumamente avanzado. Entonces, esto es algo con lo que ha tenido que luchar siempre la ciencia y es algo con lo que se ha tenido que trabajar siempre, el uso dual. Lo que pasa es que actualmente le hemos dado mucho más importancia a esto. Seguimos y vamos a seguir por ahí, pero lo más importante es la ética que tenga la gente para trabajar esto. ¿A dónde nos ha llevado la biología sintética? ¿A dónde nos ha llevado CRISPR-Cas? A que haya edición genética sobre seres humanos. El caso de Lulu y Nana, las gemelitas chinas que fueron modificadas genéticamente por un médico intentando hacerlas inmunes a el virus de la inmunodeficiencia, el VIH. El problema que se generó fue que primero lo hizo sin autorización, no está permitido en la comunidad científica todavía hacer este tipo de experimentos en seres humanos. Se han hecho en changos, obviamente se han hecho en vegetales, pero no se habían hecho en seres humanos. Y además el señor hizo algo que si ya era poco ético trabajar con seres humanos, hizo algo que fue peor, aunque lo intentó justificar.
había que modificar, había que insertar 2 genes nuevos mediante la técnica de CRISPR-Cas, que vimos se corta, se inserta el nuevo gen y se cierra. Había que insertar 2 genes que eran los que estaban vinculados con el no poder, más bien el poder controlar el VIH. A una de ellas le insertó los 2 y a la otra le insertó solamente 1. Él dijo que había fallado la técnica. Si fue capaz de insertar 2, era capaz de insertar solamente 1 si él quería solamente 1. ¿Por qué lo hace así? Creemos en la comunidad científica que lo hizo para tener un control. Sabe lo que pasa cuando no existe el gen, sabe lo que pasa cuando existen los 2, qué pasa cuando existe solamente 1. Y eso es tomar a las niñas como conejillos de indias, una actitud verdaderamente poco ética. Pero ¿a dónde voy con esto? A que podemos tener nuevos virus naturales, pero podemos tener nuevos virus sintéticos, diseñados específicamente para causar daño. Podemos tener grandes avances en la medicina genómica, en los cuales podamos, mediante estas técnicas, aliviar o eliminar, por ejemplo, el problema de la falta de producción de insulina en los humanos diabéticos, mediante medicina genómica. Obviamente, avances notables como lo estamos viendo actualmente en la fabricación de vacunas, porque, por ejemplo, las vacunas de ARN tienen su fundamento en la biología sintética. ¿Qué contras tiene este avance científico? La producción de virus sintéticos para usarlos como armas, la modificación de humanos con fines bélicos. Pueden decir, ¿cómo podemos modificar a un ser humano con fines bélicos? Hay una enfermedad mediante la cual el ser humano no siente absolutamente dolor alguno. Ahorita se me acaba de ir el nombre de la enfermedad, pero no siente dolor, pase lo que pase. Le pueden romper un brazo y él no siente el dolor. Es muy parecido a lo que le ocurre a los chavos que van a raves y se atascan de éxtasis, que no solamente pierden la sensación de cansancio, sino pierden la sensación de dolor. Entonces, tener soldados que no sientan el dolor y en consecuencia puedan seguir atacando independientemente de su estado físico hasta que fatalmente mueran o no se puedan mover, pues ya les rompieron las 2 piernas, se podrán ir arrastrando como pecho tierra. Y habrá muchas otras modificaciones en seres humanos. Entonces, ¿cómo relaciono esto con el bioterrorismo? Precisamente a partir de nuevos microorganismos modificados genéticamente. Por ejemplo, diseñamos un nuevo virus que esté modificado para activarse exclusivamente en presencia del gen que proporciona a cierto núcleo de seres humanos la pigmentación amarilla en la piel. Y entonces chinos, japoneses, vietnamitas, coreanos, todos serán atacados por este virus. Los que tenemos piel morena o quienes tienen piel blanca no serán afectados. ¿Suena a ciencia ficción? Sí, pero no. Sí suena a ciencia ficción, pero no lo es. Como mencionaba Alfonso en el inicio de su exposición, ya no es una cuestión de si se podrá hacer o no, sino más bien es una cuestión de ¿para cuándo, mami? ¿Para cuándo? Lo dejo aquí, seguimos más adelante en los siguientes comentarios y me complace mucho darle la palabra a la doctora Cristina Rosas. Muchísimas gracias al doctor Benjamín Ruiz Loyola por su intervención. Es muy interesante sobre los usos de la biotecnología sintética y cómo esto tiene pros y contras tanto para el desarrollo de nuevas vacunas como por los usos para nuevas armas. Ahora le doy la palabra a la doctora María Cristina Rosas. Adelante.
Aquí está lo que les voy a ir presentando: la amenaza bioterrorista del 11 de septiembre y la epidemia del SARS-CoV-2 y cómo esto nos llevó a acuñar el Reglamento Sanitario Internacional y cuál fue el énfasis y cuál fue el perfil, el cariz que privilegió el Reglamento Sanitario Internacional, que en parte, a mi manera de ver, nos explica por qué estamos en la crisis actual. Yo postulo que, a pesar de que el Reglamento Sanitario Internacional plantea que la comunidad internacional sea informada sobre eventos de relevancia para la salud pública mundial, trátese de eventos relacionados con actos terroristas o bioterroristas, o trátese de eventos relacionados con el surgimiento de enfermedades que aparecen por causas naturales. Lo cierto es que el cariz del reglamento sanitario parece dirigirse más al tema de la contención del bioterrorismo y menos a lo que se refiere a la atención a enfermedades que surgen naturalmente. Yo postulo que esa es la razón por la que estamos en la crisis actual. Miramos demasiado al terrorismo, descuidamos mucho otras posibilidades de desarrollo de enfermedades por causas naturales que no recibieron la misma atención, no recibieron el mismo presupuesto, no tuvieron el mismo perfil que el bioterrorismo, y por eso va a ser necesario no solo modificar el reglamento, sino posiblemente tener este tratado contra pandemias. Mis colegas ya hablaron del 11 de septiembre, el contexto en el que pues tuvimos los ataques de Anthrax. Ya nos mostraron algunas de las cartas que fueron enviadas a través del correo del servicio postal estadounidense y que provocó algunas muertes y varias personas afectadas. Ahora, decirles bueno, aquí están las cartas. Estas cartas son enviadas desde Nueva Jersey y fueron encontradas en Florida, en Nueva York, en Nueva Jersey, en Connecticut y en Washington. 5 muertos, 22 personas infectadas, y se inician investigaciones. Hasta el día de hoy todavía hay especulaciones de quién hizo esto. El principal sospechoso era un virólogo estadounidense, Bruce Edward Ivins, quien trabajó durante 18 años en el Instituto Militar para el Estudio de Enfermedades Infecciosas del Ejército de Estados Unidos, y dicen, es una hipótesis, que él posiblemente quería probar en humanos la vacuna contra el Anthrax en la que él estaba trabajando. Este personaje se suicida en 2008, les reitero, era el principal sospechoso de haber liberado las esporas de Anthrax. Él se suicida al tomar una dosis de codeína y paracetamol en 2008, y bueno, hasta el día de hoy tenemos varias dudas sobre este suceso. Pero lo que es cierto es que el Anthrax no surgió el 11 de septiembre de 2001, como bien lo han explicado Alfonso y don Benjamín. Hemos tenido diferentes eventos alrededor de este y otros agentes biológicos que son potencialmente muy dañinos para los seres humanos. Este suceso del Anthrax es decisivo para que los virus, las bacterias, las toxinas fueran vinculadas más al terrorismo, bioterrorismo, y por ende a la seguridad dura, y menos a la salud como un tema de la agenda de desarrollo. Como tampoco se contempló la posibilidad de que las enfermedades surgidas de manera natural tuvieran el mismo perfil que las enfermedades producidas por la liberación deliberada de patógenos. Entonces, la salud, desde el 11 de septiembre de 2001, se transforma en un tema de bioseguridad al amparo de la lucha contra el terrorismo, descuidando su importancia como tema central de la agenda de desarrollo. Yo ya he hablado en distintos foros, en distintas ocasiones, de lo costoso que es divorciar la seguridad del desarrollo. Este es un ejemplo de lo costoso que es ese divorcio. Un primer llamado de atención respecto al riesgo de no ponderar a enfermedades surgidas naturalmente es lo que les estaba comentando, esta propagación del SARS, del primer SARS-CoV de 2002-2003, que irrumpe en China y de ahí se propaga a otras partes del mundo. Este virus surge en Foshan, una ciudad al suroeste de Guangzhou, en la provincia de Guangdong o Cantón, ¿sí?, en la República Popular China. Esto pasa en 2002. En ese tiempo el sistema de salud de China era bastante malón, bastante deficiente, estaba muy centralizado, había poco conocimiento sobre el tratamiento de enfermedades infecciosas y tampoco había una estrategia adecuada de comunicación hacia la población. Las autoridades pues tuvieron muchos problemas
porque además las entidades locales no no reaccionaban como se esperaría que lo hicieran. El virus se propagó rápidamente en Hong Kong. Recordamos que fue en un hospital donde hubo un montón de contagios y de ahí siguió su curso expansionándose a otras partes. Llegó a Singapur, llegó a Canadá. La ciudad de Toronto tuvo una emergencia sanitaria, como recordamos, a propósito de esta enfermedad. Llegó a Estados Unidos, algunos países europeos, y en China pues hubo la política de ocultar, de decir no está pasando nada, y luego, bueno, sí está pasando algo, pero ya lo tenemos controlado. Y bueno, creció el pánico en la población china, crecieron las preguntas y las presiones del mundo hacia China, y al final el gobierno chino tuvo que reconocer que había una crisis sanitaria. En esta ocasión, en 2002-2003, quien más sufrió fue Beijing, la capital del país. Destituyeron al alcalde, destituyeron al ministro de Salud y hubo impactos impresionantes en la economía china. Yo recuerdo que en esos tiempos yo estaba preparando un libro sobre China y viajé a China en un avión desde Los Ángeles y yo era la única pasajera a bordo. O sea, eso les da una idea de las pérdidas. O sea, con una pasajera, una aerolínea no recupera sus costos de operación. Pero eso les da una idea de lo terrible que puede ser una epidemia en otros ámbitos, no solo en el impacto en la salud de las personas, sino en el terreno económico, del transporte, del turismo, etcétera. Bueno, entonces sumando esto con lo del anthrax de 2001, la OMS fue configurando un nuevo reglamento sanitario internacional a efecto de responder tanto a emergencias de salud pública generadas por la intención deliberada de hacer daño, como también de cara al surgimiento de enfermedades nuevas. La Asamblea Mundial de la Salud, que es el órgano más importante de este organismo, crea el nuevo reglamento sanitario internacional en 2005, que va a entrar en vigor 2 años después. Este reglamento supera y reemplaza al del 69, cuando el enfoque del mundo estaba centrado en 3 enfermedades: cólera, peste y fiebre amarilla. Esas eran las enfermedades que le preocupaban al mundo en los años 60, 70, pero claramente en el nuevo siglo hay una situación epidemiológica distinta y también política y bioterrorista distinta. Entonces esto es lo que, digamos, lleva a crear este protocolo. Este protocolo es un ambicioso entramado que tiene 2 premisas. Por un lado, la seguridad sanitaria mundial, es decir, alerta y respuesta ante epidemias y o pandemias, y la respuesta mundial de salud pública a la aparición natural, la liberación accidental o el uso deliberado de agentes biológicos y químicos o de material radionuclear que afecten a la salud y otras afines. Este segundo aspecto es el que ha recibido más énfasis y más atención de parte de la comunidad internacional, por lo menos hasta antes de que llegara COVID-19. Es de destacar que este reglamento usa una terminología distinta a la que se solía emplear por parte de la OMS en el tratamiento de estos temas. Por ejemplo, el reglamento del 69, que les digo que estaba centrado en la peste y la fiebre amarilla y cólera, era bastante limitado. El nuevo reglamento incorpora todas las amenazas posibles a la salud pública. Luego, en lugar de tomar medidas preconcebidas o predefinidas, ahora, dice el nuevo reglamento, las respuestas se deben adaptar al riesgo. Y, no menos importante, se pasa del control de las fronteras a la contención local. Es decir, la premisa aquí es que se debe detener el problema en el lugar en que se origina. Esto, por supuesto, pues ha generado un montón de controversias, ¿no? El reglamento dice que se debe notificar a la OMS todos los eventos que puedan constituir una emergencia de salud pública de importancia internacional, considerando las circunstancias en que se produce el evento, y hay que valorar o determinar si se trata de un suceso grave que repercuta en la salud pública, si es inusitado y o imprevisto, si existe el riesgo de que se propague por el mundo y si existe la posibilidad o si es necesario ejecutar medidas que restrinjan los viajes y el comercio internacional.
Y esto también incluye eventos como los que ven en estas imágenes, ¿sí? La imagen de hasta arriba es este incidente que vimos en Beirut, la explosión en el puerto de Beirut, provocada por un mal almacenaje de compuestos químicos, y vea la catástrofe. La imagen de en medio es Fukushima, provocada por un terremoto, ¿sí? Se sobrecalientan los reactores, no procede el sistema de enfriamiento cuando hay esta falla eléctrica y se produce la catástrofe. Y acá abajo vemos un desastre petrolero en el Golfo de México. Este tipo de eventos también son incorporados en el Reglamento Sanitario Internacional, y aquí se tiene que ponderar si estos eventos son de importancia para la salud, son importantes a nivel internacional para la salud pública, y qué medidas sería apropiado tomar. Y aparte de esto, pues están incorporados, por supuesto, patógenos deliberadamente liberados para hacer daño, o también enfermedades que surgen por causas naturales. Ahora, para cumplir con lo que dice este reglamento, los 194 miembros de la OMS tendrían que reestructurar sus sistemas de vigilancia de salud pública, y esto sin dejar de lado el otro tema del que hemos visto muy poco en la actual pandemia, que es la cooperación entre todos los actores. Por la naturaleza cada vez más transnacional, estamos en un mundo globalizado. Se impone una colaboración estrecha entre las naciones del mundo, pero esto se ve obstaculizado en muchos casos por el predominio de la bioseguridad sobre la salud pública. La bioseguridad entraña secretos y cuestiones de seguridad nacional. Y la salud pública se supone que es un bien público global. Entonces aquí la pregunta es, ¿cómo reconciliamos seguridad nacional con un bien público global? Ese es un primer problema que plantea el reglamento. Enseguida está el tema de compartir información epidemiológica con otras naciones, como lo dice el reglamento. Esto suena muy bien, sí, y todos esperamos que haya cooperación. Incluso, bueno, Alfonso y don Benjamín lo saben, tenemos la Convención de Armas Químicas y Biológicas que plantean la colaboración internacional para el desarrollo de respuestas, para el desarrollo de fármacos, etcétera. Pero la delgada línea entre usos pacíficos o esto de los usos duales que se mencionaba hace un rato, los usos pacíficos y la intención de hacer daño, esa línea es muy, muy delgada, muy tenue. Y aquí lo que plantea el Reglamento Sanitario Internacional no es tan fácil de llevar a cabo, porque si un país quiere cumplir con esto de compartir información, esto podría exponer o revelar fragilidades de este Estado que podrían ser aprovechadas por otros estados o entidades no estatales, trátese de organismos terroristas, delincuencia organizada, lobos solitarios para hacer daño. Entonces, es como que un arma de dos filos. También está el tema de la crisis de las instituciones. La OMS pues ha venido perdiendo credibilidad a nivel internacional, esa es la realidad. Y ustedes recordarán que la primera vez que se usó este reglamento fue con la pandemia de H1N1, esta que tuvo como protagonista México. En esa ocasión fue invocado el reglamento y hubo muchas críticas por varias razones. Se dijo que el reglamento propiciaba una reacción desproporcionada de la comunidad internacional y que esto también tenía fuertes e importantes consecuencias económicas, turísticas, políticas para el país, eso sin dejar de lado la estigmatización. Recordarán que se hablaba de la gripe mexicana, por ejemplo, en aquel contexto, ¿no? Entonces, aparte de esas críticas, hubo otro problema. Margaret Chan era la directora general de la OMS en ese momento y se le acusó a ella y a su equipo de colaboradores de tener arreglos financieros con las farmacéuticas que producirían las vacunas contra la influenza. Entonces, en realidad hubo muchos problemas de orden político, ustedes me dirán, muchos de ellos no tienen que ver directamente con el reglamento, pero lo cierto es que eso sí impactó en la credibilidad de la Organización Mundial de la Salud para la gestión de una crisis pandémica. Y esta crisis de credibilidad, esta crisis del multilateralismo de la que la OMS es protagonista, nos ha venido muy mal en la presente pandemia. Entonces, no creemos en las instituciones. Otro problema importante es que el reglamento dice que hay que atajar
hay que evitar que el evento se propague, pero hay que actuar a nivel local. Muchos nos preguntamos si los diversos países del mundo, no solo los ricos, sino países en desarrollo, están en condiciones de realizar una contención de algún evento de salud pública de importancia internacional que se origine en su territorio. Entonces, esto pues plantea varias dificultades. ¿Cómo lidiar con un brote, un accidente de origen antrópico o un fenómeno natural si es que este se produce en una localidad sin infraestructura de valoración clínica apropiada ni capacidad de respuesta ante emergencias? Y no menos importante es que muchas localidades en todo el mundo carecen de los servicios más elementales, seamos realistas, ¿no? Lo que hace muy difícil que puedan emprender tareas de contención como las que está prescribiendo el Reglamento Sanitario Internacional. También se ha criticado el reglamento porque se dice que tiene un perfil norte-sur, toda vez que parece privilegiar los intereses de las naciones más desarrolladas frente a los intereses de las naciones más pobres, y esto se fundamenta en que el reglamento plantea que se canalicen recursos materiales y humanos ante un evento de importancia internacional para la salud pública, lo que llevaría a países en desarrollo a contar con menos recursos materiales y humanos para el combate de prioridades de salud que ellos tienen. Por ejemplo, Sudáfrica con el VIH-Sida u otros países en desarrollo que luchan contra malaria, que luchan contra tuberculosis, padecimientos que para ellos son más prioritarios para la salud pública en sus sociedades, pero el reglamento te dice, tienes que coadyuvar a contener una emergencia de salud pública de importancia internacional y tienes que usar los recursos escasos que posees para ese fin. Entonces, esto también ha sido criticado. La actual pandemia del SARS-CoV-2 ilustra esta realidad. Debido a la prioridad que recibe el nuevo coronavirus, se ha perdido de vista que es menester seguir atendiendo otras enfermedades y padecimientos. Y estamos viendo el resurgimiento de muchos de ellos. Estamos viendo que no se ha vacunado a los niños contra enfermedades que pueden ser detenidas vía la inmunización. Y bueno, otra cuestión que quiero mencionar es que hoy tenemos al SARS-CoV-2, es diferente al SARS-CoV, porque pues, se propagó en algunos países. Pero el SARS-CoV-2 está en toda la Tierra habitada. Pero como lo demostraron los atentados terroristas del 11 de septiembre de 2001, un tema puede transformarse en el eje de la arquitectura de la seguridad en el mundo cuando los afectados son especialmente el país o países dominantes. De ahí que ahora la salud figura de manera prominente en la agenda de seguridad internacional, aunque no necesariamente por las razones correctas. Es decir, da la casualidad que el SARS-CoV-2 impacta a países ricos y pobres, pero es un tema importante en la agenda de seguridad internacional porque afecta a los países ricos, ¿sí? El ébola no tuvo ese alto perfil que tiene el SARS-CoV-2 en estos momentos. Y ahí, pues sí tenemos que partir de la triste realidad. Lecciones de este análisis. Bueno, hay una propuesta para un tratado internacional contra las pandemias que les comentaba, que va de la mano también una propuesta que se está haciendo para reformar o incluso crear un nuevo reglamento sanitario internacional. Esto porque el reglamento sanitario internacional de 2005 está muy cargado, como decíamos, a favorecer la contención de amenazas de tipo bioterrorista y ha puesto menos el énfasis a enfermedades surgidas de manera natural o de tipo zoonótico. Gran parte de las nuevas enfermedades que nos aquejan en los últimos años son de tipo zoonótico, pero no reciben la misma atención y tienen el mismo perfil en el reglamento que las amenazas de tipo bioterrorista. Mientras resolvemos el tema de si vamos a tener o no un nuevo reglamento sanitario internacional, López-Gatell dijo que sí, que porque a él lo convocaron para un nuevo reglamento sanitario internacional, pero yo creo que él ya no tiene mucha credibilidad, no sé. En todo caso, lo que sí tenemos en este momento es una propuesta consensada con diversos actores, comenzó en la Unión Europea y se está propagando a otras partes del mundo para crear un tratado internacional contra pandemias. La propuesta original fue en noviembre del año pasado, a cargo del presidente del Consejo Europeo, Charles Michel. Y el 31 de mayo pasado, cuando tuvimos la Asamblea Mundial de la Salud, se adopta, se aprueba esta decisión de debatir este tratado, esta propuesta de tratado, en una sesión que tendrá lugar en noviembre próximo. Será un evento sin duda muy importante porque, la premisa aquí sería reforzar la parte
que el Reglamento Sanitario Internacional ha dejado un poco descuidada, que es esta parte del surgimiento de enfermedades que aparecen por causas naturales y que requieren ser atendidas. Esa es la parte más débil del Reglamento Sanitario Internacional y muy posiblemente con un tratado internacional contra pandemias se podría solventar esta debilidad del actual Reglamento Sanitario Internacional. ¿Por qué sería importante un tratado sobre pandemias? Bueno, porque dicen quienes lo propusieron que permitiría detectar y prevenir pandemias de manera anticipada, la resiliencia frente a futuras pandemias, la respuesta a futuras pandemias, en particular garantizando acceso universal y equitativo a soluciones médicas como vacunas, medicamentos y diagnósticos, que de eso pues no hemos visto gran cosa en la actual pandemia. También se plantea que este tratado proporcionaría un marco sanitario internacional más sólido con la OMS como autoridad coordinadora de las cuestiones sanitarias a escala mundial, y también se apoyaría este concepto que ya lo tuvimos aquí en unos seminarios previos. Cuando hablamos de salud animal, recordarán que varios de los especialistas veterinarios que participaron nos hablaron del concepto de una salud que conecta la salud de las personas con la de los animales, las especies vegetales, y este concepto ha ganado terreno precisamente porque se ve que hay una interconexión entre estas saludes para efectivamente avanzar en el tema de la salud global. Este tratado también puede reforzar la cooperación internacional en ámbitos prioritarios como la vigilancia, las alertas y la respuesta, pero también la confianza general en el sistema sanitario internacional, que, como decíamos, ahorita está sufriendo mucho por la falta de credibilidad que ha tenido la Organización Mundial de la Salud en su actuación ante eventos epidemiológicos previos como la influenza H1N1. Y ya para terminar, decirles que el perfil de este tratado sería muy parecido al del convenio marco sobre el control del tabaco. ¿Se acuerdan que este convenio se negoció en 2003, entró en vigor en 2005, y ese convenio ha sido muy exitoso, ha sido adoptado por los miembros de la OMS, y es el convenio que explica por qué, por ejemplo, en las cajetillas de cigarros te ponen que fumar te puede destruir los pulmones y te ponen pulmones destruidos, y fumar puede destruir a los fetos y te ponen un feto muerto y cosas por el estilo. Ese es el convenio marco sobre el tabaco, y lo que se quiere con este tratado contra pandemias es que tenga ese rango, que sea un convenio marco sobre pandemias. La Constitución de la Organización Mundial de la Salud lo permite, tiene un artículo 19 que permite avanzar en la negociación de este convenio contra pandemias en el estilo de lo que vimos en el convenio marco contra el tabaco. Y bueno, termino también recordándoles que tenemos una discrepancia muy fuerte a nivel mundial sobre el tratamiento de epidemias y pandemias. La OMS tradicionalmente ha privilegiado respuestas que tienen que ver o que están relacionadas con el desarrollo, pero por ejemplo un foro como el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas tiende a seguritizar los temas de salud, y esto provoca desencuentros importantes entre la OMS en Ginebra y el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas en Nueva York, que de manera creciente cada vez más está abordando y haciendo reuniones para analizar la problemática de enfermedades. Decirles que la crisis que ha generado SARS-CoV-2 es una enorme oportunidad para repensar la relación entre seguridad y desarrollo. En estos 20 años después del 11 de septiembre, creo que le apostamos mucho a seguritizar los temas, a aterrorizar la agenda internacional, y esto tuvo un precio muy alto en la agenda de desarrollo y en la agenda de salud global. Esta pandemia nos enseña que los dos temas son importantes, de ellos depende el progreso social. Entonces será necesario evitar que el nuevo coronavirus sea sobredimensionado respecto a otros padecimientos, pero sobre todo que genere una agenda de desarrollo o de seguridad unidimensional. O sea, ya aprendimos que es malo sobredimensionar el tema del terrorismo. Ojalá no nos pase lo mismo ahorita con COVID-19. Ojalá no lleguemos al punto de decir, lo más importante es el coronavirus y hacemos todo lo demás de lado, porque entonces es repetir el error. Y yo creo que es muy importante aprender lecciones de todas las experiencias tan terribles que hemos tenido en los últimos tiempos. Muchas gracias. Le agradecemos mucho a la doctora María Cristina Rosas por sus importantes reflexiones, sobre todo este recordatorio que nos hace y que no podemos desvincular la seguridad del desarrollo.
y sus reflexiones sobre el Reglamento Sanitario Internacional de 2005, que a partir de la actual pandemia pues ya quedó superado y ahora nos presenta diferentes retos, sobre todo las cuestiones de compartir información importante para los estados. Todo esto encaminado para la creación de un tratado internacional justamente para contrarrestar las pandemias. Ya tenemos algunas preguntas del público. Si ustedes están de acuerdo, las leo todas y ustedes procederán. Tendrán 5 minutos para responderlas. Entonces, comienzo. Primero, Linda Connie pregunta para el doctor Aragón. Hablando de bioterrorismo, al principio de esta pandemia, en diferentes grupos de discusión se planteó que el actual virus formaba parte de un agente liberado intencionalmente que se salió de control. Desde su perspectiva, ¿cómo descartar esta posibilidad? Luego pregunta David Nogal para el profesor Camarena. ¿Qué tan probable es que se pueda realizar algún ataque terrorista empleando un biológico por pequeños grupos, como el que ocurrió en el siglo pasado para cualquier motivo aprovechando la pandemia? Ubaldo Quirós. ¿Consideran que el mapeo del genoma humano nos pone en una mayor vulnerabilidad ante el ataque bioterrorista? ¿Existe la posibilidad de que el bioterrorismo sea utilizado de manera encubierta por países para fines geopolíticos? Gerardo Osorio pregunta, ¿hay algún antecedente de ataque biológico en México? ¿Hay posibilidades o sospechas de algún ataque en nuestro país? Y si también en México existe algún protocolo de actuación ante el ataque biológico y qué instituciones participarían. Linda Connie, respecto a la ética, ¿qué opinan acerca del debate entre el poder hacer y deber hacer en la ciencia? Es decir, en el caso de estos estudios polémicos, la experimentación científica puede hacerse, es real la posibilidad que se lleve a cabo en dichos experimentos, sin embargo, cabe preguntarse si se debería hacer o no. Anne-Liz Hernández Salva manda saludos y quiere saber su opinión sobre la ausencia de una gestión integral del riesgo de los gobiernos en el manejo de la pandemia actual, exacerbado por las cuestiones de susceptibilidad particular de por exposición al contagio individual y colectivo y las condiciones de vulnerabilidad preexistentes en la sociedad. También Patti Mendiola pregunta si consideran que es justificable el espionaje para evitar ataques bioterroristas. Son todas las preguntas que tenemos por el momento. Participarían en el mismo orden que se hicieron las exposiciones. Entonces, cedo la palabra al doctor Aragón. Muchas gracias, Quetzalí, qué amable. Muy interesantes las preguntas todas, y sin duda creo que nos faltará tiempo. Creo que en eso coincidiremos, María Cristina, Benjamín y su servidor, por la naturaleza de los temas y lo que implican quizás las respuestas. Ninguna tiene una respuesta sencilla. Me voy a abocar primero a las que fueron dirigidas directamente a mi persona. Se preguntaba, Linda, si no me recuerdo, por una liberación intencional. Eso ha sido un tema que recuerdo empezó a mencionarse desde que inició prácticamente la pandemia. Hubo esta suerte de voces que decían que había una liberación intencionada de lo que estamos viviendo ahora, de un agente biológico que nos llevó a esto. La primera pregunta para acercarnos a una metodología de análisis estratégico tendría que ser desde el plano motivacional, y la pregunta es cuál sería el objetivo de esto. Es decir, no existe ningún tipo de planificación que no tenga un objetivo final. Y la pregunta sería, ¿cuál podría o cuál pudo haber sido el objetivo si es que tomamos esa línea de investigación para que pasara esto? Y si realmente se están observando beneficios para ciertos actores o cierto actor en particular que pueden ser estatales o no estatales. Y yo creo que eso hace muy complicado el tema de hablar de liberaciones intencionales. Ahora, lo que sí hemos tenido en la historia son liberaciones, pero no intencionales, y que han llevado también a la muerte a gente. Y ahí está la liberación de Sverdlovsk, o el famoso Chernobyl biológico en la antigua Unión Soviética, allá en 1979, que pues va a ser aceptado oficialmente hasta la administración de Yeltsin, si no mal recuerdo, en donde ya se había experimentado algo así, pero no fue con intención. Entonces, la pregunta es, bueno, ¿cuál sería el objetivo de liberar intencionalmente un agente de esta naturaleza? Sobre todo por las condicionantes del contagio y sus consecuencias, que curiosamente es algo que inhibe a muchos de los grupos para desarrollar sus propios programas biológicos. Es decir,
cómo contener una pandemia que se quiere generar, cuando muy probablemente los mismos integrantes que la están proponiendo sean los primeros afectados. Es decir, hay condiciones de muy diversa índole que nos frenan un poquito para entender porque esto pudiera haber sido una liberación intencional, sobre todo por el alcance que ha tenido la pandemia, por el tipo de impactos que han tenido en lo económico, en lo político y en lo social. Y entonces sí tendríamos que imaginar un objetivo muy particular para entender una posible liberación. No podemos, también lamentablemente, no podemos descartarlo porque eso es un hecho. Siempre va a quedar esa posibilidad ahí, aunque insisto, el tratar de identificar el objetivo sería muy complicado. Y eso también nos llevaría a bases metodológicas en materia de estudio de armamento biológico, en donde hay características que hacen que no cualquier agente pueda ser considerado un arma. Es decir, hay características muy claras de los agentes. Entonces, por ejemplo, uno puede ser la alta patogenicidad que puede tener, otro puede ser su facilidad de producción para que sea replicado en grandes cantidades en poco tiempo, pero hay una en particular que no se cumple y esa es la estabilidad del agente. Porque en este caso, pues, bueno, el agente no nada más ha probado mutar muy rápido y simplemente esparcirse muy rápido. La pregunta es qué clase de planificación se puede tener con un agente que no nada más viaja tan rápido, se transmite tan rápido, sino que también experimenta impactos de tan diversa índole que difícilmente creo que podrían ser cuantificados desde una planeación tradicional. Entonces, eso sería, perdón, sé que quizás no es la respuesta linda que querías escuchar, pero vale la pena retomarla desde el punto de vista de la metodología, particularmente del análisis estratégico, para poder separar un poco algunos detalles y entonces poder construir quizás de mejor forma una narrativa respecto a ese escenario en particular. Y la pregunta, y muchas gracias por cierto por la pregunta linda, y en el caso de David, y perdón que vaya rápido, pero sé que tenemos el tiempo contado en el webinar, esto que comenta el profesor David Nogal, que me parece muy importante, ¿qué posibilidades tenemos de que se ataque como en los años anteriores, como en el siglo XX? Las posibilidades existen. Las posibilidades sin duda existen. Tan es así que la comunidad de Estados Unidos dijo, si algo va a pasar algún día en este planeta, respecto a si vamos a tener ataques químicos, biológicos, radiológicos o nucleares, lo más probable es que vayan a ser biológicos cuando se estén buscando particularmente asesinatos en masa o indiscriminados. Y esto se vincula con el tipo de grupos terroristas que tenemos ahora que son preeminentes en la agenda internacional. Ambos tipos de grupos, el caso de los religiosos o ahora en su caso el ascenso de los grupos de derecha radical, lo cierto es que tienen, insisto, una base muy similar, que es la de erradicar, no necesariamente la de presionar, es la de erradicar. Entonces, pues agentes biológicos se presentan como un instrumento interesante o atractivo para estos efectos, aun cuando ya hemos comentado las limitaciones técnicas para poderlos desarrollar, para poderlos mantener a buen recaudo y por supuesto para armonizarlos en cierto tipo de armamento. Pero lo cierto es que existen. Tan es así que por eso Al Qaeda sigue buscando posibilidades para hacerlo. El caso del autonombrado Estado Islámico también lo tiene. Por eso Yamal Islamí ya tenía su propio manual. En fin, pero posibilidades sí las hay. Particularmente que grupos, insisto, religiosos y muy probablemente derecha radical, aunque eso no quita las posibilidades de que otros tipos de grupos también lo hagan. Y eso, a su vez, se conecta con otro tema, que voy a abordar muy rápido también por razones de tiempo, que tiene que ver con la naturaleza de la amenaza. Porque si nosotros estamos pensando el bioterrorismo desde la escuela tradicional, es decir, desde cómo se origina el modelo analítico para estos efectos, pues prácticamente las posibilidades van a seguir siendo las mismas. Es decir, que un actor no estatal se haga de un agente biológico y tenga las capacidades para distribuirlo eficientemente con una planificación perfectamente delimitada y un objetivo muy claro, bueno, pues eso pues no ha cambiado tanto como quizás esperaría. Lo cierto es que ahora tenemos otro tipo de problemas. Por ejemplo, el riesgo interno. Ya no es que un grupo acceda o se robe un material,
es que alguien que esté trabajando dentro de las instalaciones evada procedimientos de confianza y entonces esté en la posibilidad de obtener cierto tipo de muestras y lleve a puerto alguna operación en contubernio con algún otro estado o con alguna agrupación de carácter no estatal. Por ejemplo, esa es algo que ahorita en particular está pesando mucho en la arena internacional, o que un actor estatal aproveche un actor no estatal para llevar a cabo un ataque de esta naturaleza y entonces pueda evitar algún tipo de atribución del hecho violento, del atentado. Es decir, hay muchísimo que podríamos platicar. Lamento que por razones de tiempo no tengamos el espacio. Quiero dejar aquí para no abusar de los minutos que me confirieron para el uso de la palabra, pero si gustan, después podemos continuar conversando con mucha más soltura. Voy a dejar aquí los primeros comentarios. Muchas gracias, Quetzali. Muchas gracias, doctor Aragón. Ahora le cedo la palabra al doctor Benjamín Ruiz, por favor. Muchas gracias. De lo que apunté, hay la posibilidad de que el conocimiento del genoma humano sea aprovechado para fines bioterroristas. Sí, desde luego que sí. O sea, nos podemos plantear una enorme cantidad, un gran abanico de posibilidades, y esta es una posibilidad. Como mencioné, ¿qué tal que diseñamos un virus que se active con el genoma con el gen específico de una persona con piel amarilla? Pero lo mismo puede ser diseñarlo para que ataque a las personas en las cuales haya ojos claros, verdes o azules, o en las personas que, viéndolo de un punto de vista un poco más cruel, las personas que tengan diabetes o las personas que tengan... Es decir, sí, la posibilidad existe, es muy real. ¿Cuánto tardará en hacerse efectiva? Ojalá tarde más años de los que la humanidad pueda subsistir para que no se dé esto. Preguntan si México tiene un protocolo de actuación para este tipo de casos, sea bioterrorista o para la pandemia actual. Sí, sí tiene un protocolo que lamentablemente no se siguió. No se siguió porque una de las primeras cuestiones es que debe haber un centro de mando y un centro de comunicación que sea el comunicador el que se dirija al público y dé instrucciones adecuadas. Y lo que hemos visto es totalmente lo contrario, ¿no? No se preocupen, esto es menos que una gripa, no es ni siquiera tan grave como la influenza, hay que salir, hay que abrazarse, váyanse al demonio todos. ¿Por qué? Porque ¿para qué diablos quieren un protocolo si no lo van a seguir? Si cada quien va a hacer lo que le dé la gana. No porque las autoridades chinas hubieran dado aviso por la prensa. Si tuviéramos un agregado sanitario, esto hubiera sido mucho más rápido. El agregado sanitario le hubiera dado instrucciones a López-Gatell de cómo comportarse adecuadamente. Y López-Gatell hubiera tenido el valor de o moderar al presidente o renunciar si no está de acuerdo. Pero en fin, las cosas no fueron tan fáciles. Y dentro del aspecto de que esto pudiera haber sido algo provocado, yo en lo particular no lo creo así. La posibilidad existe, pero no lo creo así porque hay un aspecto fundamental para el diseño de armas biológicas, y es que sea posible transmitirse a través del aire. Y esto, como hemos visto hasta ahorita, se transmite a través de la saliva, no a través del aire. Ciertamente cuando hablamos emitimos partículas de saliva al ambiente, pero la partícula de saliva se mueve y cae. Y el otro mecanismo es el microorganismo sale al ambiente y queda flotando y se mueve con el flujo del aire hasta que o cae en un tiempo muchísimo más largo o bien encuentra un objetivo. Lo dejo allí para no abusar del tiempo y seguramente seguiremos después con esto. Muchas gracias, doctor Ruiz. Ahora le cedo la palabra a la doctora María Cristina Rosas para que nos haga sus comentarios.
Muchas gracias. Bueno, yo quería comentar sobre esta pregunta de si ha habido en nuestro país una liberación deliberada de agentes biológicos. No, pero sí hemos visto algo que es muy preocupante, el robo de cobalto cada vez con mayor frecuencia. Y a mí me preocupa mucho este tema porque no es algo que haya pasado una sola vez, es algo que pasa continuamente. Son pequeñas cantidades, pero la pregunta es, ¿por qué se está haciendo este robo de cobalto y con qué propósito? Otra cuestión, preguntan lo de la ausencia de una gestión integral del riesgo. Sí, de hecho hemos visto una ausencia de esto, y no solo de esto, sino de una fallida estrategia de comunicación del riesgo, donde las autoridades han enviado señales contradictorias desde el inicio de la pandemia. Es decir, recordamos primero el escepticismo respecto al uso del cubrebocas, después se dijo que el cubrebocas sí era importante, era una medida de contención útil, pero se empezó descalificándola. Y luego, se desvaloró por completo el nivel de riesgo de la enfermedad. Autoridades de nuestro país pusieron el mal ejemplo, no solo no usando cubrebocas, sino viajando por todo el país sin ningún mecanismo de protección y estrechando manos y abrazando gente y todo esto. Y de manera más reciente lo que hemos visto es que hasta antes de esta ola que nos tiene en el semáforo, como dicen, sandía, que es verde por fuera y rojo por dentro, ya perdimos, digamos, el sentido de los colores, yo ya me perdí. Pero antes de que entráramos a esta fase crítica de tantos contagios, casi 20,000 por día, se había anunciado que se iban a desmantelar los hospitales COVID, se había dicho, se estaba asumiendo que ya habíamos pasado lo peor, se estaba diciendo que pues ya se estaba vacunando a la población, y hubo una suerte de transmisión de un mensaje contradictorio a la población que llevó obviamente a que muchas personas relajaran las medidas de contención con las consecuencias que ahora estamos teniendo. Entonces no ha habido una estrategia integral de comunicación del riesgo a la población. Además, creo que hay varios aspectos que tendríamos que ponderar aquí. Nuestras juventudes sí se sienten muy omitidas en la estrategia de contención de la enfermedad, porque gran parte de la estrategia se centra en personas mayores, personas de más de 60 años, son las primeras que fueron vacunadas, y se excluye a los jóvenes. Ahora se está empezando a vacunar a los jóvenes, pero pues hay escepticismo respecto a las vacunas, y aparte tampoco hay suficiente información respecto a qué está pasando con personas que tienen un esquema completo de vacunación, pero que de todas formas se contagian y algunas lamentablemente han fallecido. Entonces, yo creo que hay que mejorar sustancialmente la estrategia de comunicación del riesgo. Y en lo que se refiere a la gestión integral del riesgo, yo he preparado varios documentos. Uno de ellos sobre la importancia de contar con inteligencia para la salud, no solo inteligencia epidemiológica, eso se tiene, pero si esta información no es llevada a consideración de las autoridades y de todas las entidades que tienen a su cargo la gestión de políticas públicas, entonces de poco sirve. En este sentido, sí sería importante elaborar una estrategia de inteligencia para la salud que convoque a todas las estructuras de seguridad del Estado, y en donde podamos tener una gestión integral a través de incorporar todas las aristas de una situación tan compleja como la que estamos enfrentando. Muchísimas gracias, doctora. Creo que tenemos unos minutos más por si quieren ustedes hacer alguna reflexión final. Entonces, le daría la palabra al doctor Alfonso Aragón para que nos comente sus conclusiones y cerrar algún comentario que haya quedado al aire. Qué amable, muchas gracias, Quetzali. Habría cosas que a mí me gustaría también enriquecer con base en lo que escuchamos también de María Cristina, de Benjamín, que me parecen apuntes que van a seguir construyendo la narrativa que traemos ahorita en la mesa. Y primero quisiera tocar un tema que Benjamín me parece tocó
poniendo el dedo en la llaga muy, muy particular, hablar del tema del genoma y si a alguien se le había ocurrido en algún momento hacer algo con ese respecto para tratar de eliminar una parte de la población o simplemente exterminar un gran cúmulo de la misma. Y me vino a la mente el proyecto Costa Sudafricano de mitad de los 80s, en donde lo que se buscaba era a ver si existía la posibilidad de generar alguna suerte de virus o bacteria que pudiera asesinar a la gente por su color de piel. Se acordará en aquel momento el tema del apartheid, la discriminación, etcétera, etcétera. Es decir, ideas ya han habido, lamentablemente. Y esta partía además de un supuesto de Estado. Es decir, era un proyecto de Estado, no era un proyecto de un actor no estatal. Entonces, quizás ahorita, yo sé que es retórica, quizás la pregunta que voy a hacer, pero ¿y qué hubiera pasado si el proyecto Costa Sudafricano hubiera existido ahorita? En el 2021, cuando tenemos, por ejemplo, la biología sintética, cuando tenemos otro tipo de alcances al respecto y cómo lo perciben ciertos actores no estatales. Entonces, vaya, son cosas que nos deberían dejar pensando en esos respectos para saber si realmente hemos avanzado o no hemos avanzado en esencia respecto a los problemas que supone el tema que estamos, por ejemplo, tratando en la mesa del día de hoy. Ese sería uno. Y otro que me parece también fundamental en el caso de María Cristina, que también pone el dedo en la llaga con el tema de esta suerte de convenio para las pandemias y demás. Algo que trajo en particular este cisma sanitario que estamos viviendo en este momento es probar el enorme grado de vulnerabilidad que tiene el planeta frente a esto. Porque además pasó a romper un enorme paradigma, y ese paradigma era creer que el planeta estaba preparado para atender una pandemia. Ahora, si nosotros nos vamos hacia atrás, y más allá de revisar el gran espectro institucionalizado internacional de salud pública que tenemos a través de la Organización Mundial de la Salud, sus distintas ramas regionales y demás, y nos fuéramos estrictamente a ver país por país, había países que desde hace ya buen tiempo a la fecha manifestaban dentro de sus agendas de seguridad nacional pandemias y epidemias, y no necesariamente les fue muy bien al momento de la atención. Voy a poner el caso del Reino de España. El Reino de España, en su reporte de seguridad nacional, tiene el tema de pandemias y epidemias desde 2017, y desde antes ya traía referencias por otras cosas que se han desarrollado dentro de su propia región. Es decir, el tema no era ajeno, y sin embargo, al momento de hacer la respuesta, quizás no fue tan bueno. Vaya, la pregunta es, y eso era un tema natural, ¿qué pasaría si es intencional? Y eso entonces nos pone en otra tesitura de trabajo. Lo mismo lo podríamos ver con Estados Unidos. Si no mal recuerdo, el National Threat Assessment de los Estados Unidos ha traído el tema de seguridad humana prácticamente de 2017 a la fecha, y ese es un tema que estaba involucrando pandemias y epidemias, solamente que estaba vinculado con el tema de terrorismo, que muy bien apuntó María Cristina, respecto a la forma en cómo debía ser atendido. Entonces tendía más hacia el bioterrorismo que hacia la salud pública. Pero bueno, insisto, me parecen apuntes que son relevantes porque van construyendo la forma en cómo nos hemos comportado como planeta frente a este tipo de problemas. Lo cierto, y con esto quiero cerrar, lo cierto es que del 11 de septiembre de 2001 para acá, para 2021, sí se han cambiado muchas cosas. Hay mucho más acceso a tecnología, hay mucho más acceso a información, hay, bien decía Audrey Cronin, una era del empoderamiento brutal, si lo queremos poner así. Sin embargo, sigue habiendo ciertas limitaciones para que actores particularmente no estatales puedan desarrollar bioterrorismo, aunque la idea sigue estando presente y muy probablemente no es una idea que se vaya a limitar en el futuro próximo, ni en el mediano ni en el largo plazo. Entonces, eso también nos debería dejar pensando sobre cómo toda la instrumentación que tenemos va a funcionar para frenar esos posibles escenarios. Cierro simplemente diciendo que es muy contradictorio que en un 2021, donde el planeta supuestamente está completamente interconectado, donde tenemos una enorme gama de instrumentos de todo tipo, intercambios internacionales, regionales, acuerdos bilaterales, avances tecnológicos y demás, resulte que una pandemia fuera capaz de poner en jaque el sistema, cuando además eso era un tema para el que se juzgaba que el planeta estaba completamente preparado, demostrándose que no fue el caso. En fin, quiero dejar ahí los comentarios agradeciendo la amabilidad nuevamente de la invitación, a María Cristina y al Centro Olof Palme por la invitación, a Benjamín como siempre por la amabilidad y siempre estos espacios que tenemos tan gustosos de compartir, Quetzali por tu moderación, y a quienes nos están amablemente viendo y escuchando, la gentileza y amabilidad de su atención. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor Aragón. Ahora le cedo la palabra de nuevo al doctor Benjamín Ruiz para que nos dé sus conclusiones y sus reflexiones finales. Muchísimas gracias. La doctora Rosas hace un momento se refirió al caso del cobalto
Sin embargo, en nuestro país sí existe un antecedente, no de liberación de microorganismos, pero sí de contaminación intencional con elementos radioactivos. En la década de los 90, en el Instituto Mexicano del Seguro Social, se encontró una cafetera contaminada con yodo radioactivo y se pensaba que había sido un accidente, pero después se comprobó que un empleado que había sido despedido decidió vengarse de quienes lo despidieron, arrojando un tubo de ensayo con yodo radioactivo, del que se utiliza para el análisis de la tiroides, en la cafetera. Si eso es posible en un lugar que debe ser completamente seguro, como el Seguro Social, puede darse cualquier otro problema, ¿no? Las posibilidades son muy grandes, muy grandes, porque no necesitamos llegar a los grandes progresos tecnológicos actuales. Alguien que se vaya a la Sierra de Guerrero y encuentre que hay un pequeño brote de cólera, toma el virus, lo cultiva en una tina en su casa y después lo disemina a través de los sistemas de agua potable en las cisternas de cualquier edificio público o privado. No tendría ningún problema porque no tenemos en nuestro país un sistema de vigilancia adecuado para esto, porque ni siquiera tenemos agua potable para todo el pueblo de México. Es casi el 20% de la población que no tiene acceso a agua potable. Nos hacen mucho hincapié en que no comas alimentos chatarra, no tomes refrescos, ¿Por qué los niños en Chiapas toman más refresco que leche o que agua pura? Porque la leche no llega y el agua pura prácticamente ya no existe, pero los refrescos sí llegan, entonces hay que tomar lo que haya. Mientras no tengamos un sistema que funcione adecuadamente, será absurdo estar atacando a lo que hay. Una cosa es regular y otra cosa es prohibir. A mí me sacó mucho de onda que me prohibieran al Gansito y me prohibieran al Osito Bimbo. Crecí con ellos, por Dios. Entonces, hay cosas que resultan ilógicas, pero hay quien simplemente por darse a notar las lleva a cabo. Yo creo que la situación puede mantenerse igual, puede mejorar si pasan muchas cosas. Primero, que haya una mejor forma de atacar pandemias desde el punto de vista global, porque esta pandemia ha sido atacada globalmente de una manera muy parcial. O sea, tenemos países en donde la vacunación ha avanzado rápidamente, pero en África menos del 1% de la población ha sido vacunada. Entonces, por más que en todos lados estemos vacunados, tenemos un comercio con África y tenemos relación con África y tenemos gente viajando a África, seguimos teniendo el riesgo. Lo que hemos visto hasta el momento es que quienes tienen ya la dosis completa de vacunación, el esquema completo, aún así se pueden contagiar. ¿Por qué? Porque las mutaciones han sido mucho más rápidas. La influenza tiene una variación de mutación más o menos cada 6 meses, pero este SARS-CoV-2 tiene una tasa de variación que anda por ahí entre 2 y 4 meses y la adaptación es brutal. O sea, esta variante Delta es fuerte, pero la variante Lambda, aunque todavía no se distribuye, aunque es menos contagiosa, es más mortal. Y entonces las vacunas, tenemos que entender algo que es muy importante. Las vacunas no son vacunas definitivas, son vacunas que han sido aprobadas para su uso de emergencia. Y entonces tenemos que explicarle esto a la gente
para que no piensen que por estar vacunados ya no hay problema. Empezando por nuestro presidente, porque él es el que piensa que estando vacunados ya no tenemos problema, porque su hijo ya se contagió y no tuvo problemas, entonces los niños pueden ir a contagiarse a las escuelas porque los maestros no van a sufrir. ¿Y los niños qué? Es que los niños no se mueren. Se está muriendo más o menos un 5% de niños infectados. ¿No cuentan? Ellos son los que van a venir a relevarnos a nosotros. Entonces, es muy importante el tener esto en cuenta. Yo quiero agradecer mucho la invitación de la doctora Rosas del centro, la participación de todos los que nos vieron, de nuestra moderadora, de mi querido Alfonso, y quisiera que quienes estamos aquí tuviéramos la capacidad de reproducir el mensaje de seamos más honestos para el manejo de esto. Y cuando no sepamos, no hagamos lo que Gatell, regañar a la gente. Hagamos lo que no ha hecho Gatell, decir no sé. No es pecado decir no sé. Lo que es pecado es no investigar para saber lo que no sabemos. Muchísimas gracias y hasta la próxima. Muchísimas gracias, doctor Ruiz. Ahora le doy la palabra a la doctora María Cristina Rosas para que nos dé sus conclusiones. Sí, muchas gracias. Ahora que escuchaba a don Benjamín, efectivamente me quedé pensando en que es muy fácil hacer daño a la gente. Yo imparto un curso de desarme y siempre le comento a mis estudiantes cuando vemos el tema de armas químicas, que por ejemplo con los insumos que tenemos en la cocina para lavar trastes, para hacer la limpieza, podemos elaborar un arma química. O sea, la intencionalidad pues es un factor importante. Si yo quiero hacer daño, pues voy a hacer daño, ¿no? Y me voy a hacer de los medios, pero los medios están muy a la mano, más en un mundo tan globalizado donde tenemos tanta información a la que podemos acceder. Ustedes saben que en internet hay información sobre cómo hacer una bomba sucia, cómo manipular diversos agentes a los que tenemos acceso de manera muy sencilla, agentes químicos, por ejemplo, para elaborar algo que pueda hacer daño. Entonces, esa intencionalidad existe y por eso es importante trabajar en la gestión integral del riesgo. Esto que decía don Benjamín, reitera los errores que hemos tenido en nuestro país respecto a la comunicación del riesgo. Hemos comunicado, hemos dado mensajes contradictorios y por supuesto esto genera muchísima confusión. Yo quisiera finalmente insistir en el tema del Tratado Internacional contra las Pandemias, porque sin duda este tratado es una propuesta muy importante, es una propuesta que partió de Europa y que poco a poco ha venido jalando apoyos. Hay algunos países latinoamericanos que se han manifestado a favor. Yo esperaría también una reacción positiva de las grandes potencias biomédicas de este mundo. Esperaría una reacción positiva de parte del gobierno de Biden, pero también del gobierno de China y también del gobierno de Rusia. Necesitamos que todos estos actores tan importantes en la gestión de la salud global se pronuncien respecto a este tratado y empoderen lo que sería su gestión, su desarrollo, para que lo pudiéramos tener. Y reforzar esta pata del Reglamento Sanitario Internacional que decíamos que es la más endeble, la pata que dice que hay que actuar ante enfermedades surgidas naturalmente frente a la pata más sólida, que es la pata que mira sobre todo al bioterrorismo. Ojalá podamos tener este tratado. Depende mucho de la voluntad política de las naciones, depende mucho de que nos podamos sobreponer a la crisis del multilateralismo y de que la Organización Mundial de la Salud, pues obviamente recupere su credibilidad como gestor primigenio de la salud global. Muchísimas gracias, doctora, por sus reflexiones. Pues no queda más que agradecer a todas las personas que nos acompañaron tanto desde Facebook como Zoom. Y también les queremos hacer invitación para nuestros siguientes eventos. En primer lugar, dar continuidad a este webinar. El próximo jueves 12 de agosto, proteccionismo y seguridad va a ser el tema. Y también les queremos hacer una invitación para el próximo martes 10 de agosto. Tenemos dos eventos. A la una tenemos la entrevista a Pierre Chory, ex embajador de Suecia ante la ONU. Y ese mismo día, pero a las 5 de la tarde, una entrevista al embajador Alfredo Pérez Bravo. Todo va a ser a través, como siempre, desde las redes del Centro Olof Palme.
Y pues no me queda más que agradecerles a todos, a nuestros invitados por acompañarnos este día, a la doctora María Cristina Rosas por la invitación. Y pues eso sería todo por el día de hoy. Muchísimas gracias.